domingo pasado se celebró un maratón famoso aquí en Colorado Springs que se llama el Maratón de Pikes Peak. Y comienza en la ciudad de Manitou Springs, los que han ido a Manitou Springs, empieza como a mitad de Manitou Springs, y los corredores suben hasta la cima de Pikes Peak, hasta la cima de la montaña. Y la subida solamente son 13.1 millas. Desde nuestra perspectiva, la montaña esa parece que lo que hay es Manitou, el Incline y después Pikes Peak, pero no, entre el Incline y Pikes Peak hay varias montañas, hay varios valles, 13.1 millas de distancia. Y luego que llegas hasta allá arriba, pues la bajada, ¿no? El resto es pura bajada. En total, 26.2 millas que hace un maratón. Este es considerado uno de los maratones más difíciles del mundo. Y por tanto, entre corredores, completarlo es algo de mucho prestigio. Un corredor, muchas personas empiezan con maratones más sencillos, donde no hay tanta elevación y van trabajando para algún día poder hacer un maratón como el maratón de Pikes Peak. El entrenamiento para hacerlo es extremadamente riguroso. Por lo menos necesitas 12 meses de preparación, donde corres al menos 5 veces a la semana, con variedad de entrenamientos, subiendo y bajando pendientes, para acostumbrarte a las pendientes para llegar hasta allá arriba, haciendo ejercicios que fortalecen las piernas, entrenando en altura sobre 6.000 pies de elevación para acostumbrarte a correr en un ambiente donde hay poco oxígeno, y etcétera. Muchísimas prácticas más para prepararse para un maratón como este. Así que usted piense por un momento, llevar un entrenamiento así de largo, 12 meses, y así de riguroso, ¿usted completaría un entrenamiento así o se rendiría? Creo que yo me rendiría a las 2 semanas y cuidado. ¿Cuántas dificultades, cuántos desánimos una persona que quiere correr el maratón de Pikes Peak, cuántas dificultades, cuántos desánimos tendría en esos 12 meses? Enfrentaría en esos 12 meses. ¿Cuántas oportunidades tú tendrías para rendirte en esos 12 meses enfrentando un entrenamiento tan difícil como ese? ¿Qué te puede sostener a ti o a mí durante esos 12 meses de entrenamiento difícil? ¿Qué te puede ayudar a sobrellevar todas las dificultades y todos los desánimos que puedas enfrentar en una preparación tan rigurosa como esa? Y lo que sostiene a una persona en preparación a algo así tan difícil es la idea de completar el maratón. Es la meta. La meta de terminar esa carrera y poder decir, yo hice el maratón de Pikes Peak, uno de los maratones más difíciles del mundo, y poder nombrarse entre el número de los prestigiosos que lo han completado. Y dependiendo de cuánto tú deseas esa meta, deseas ese sueño, deseas completar eso, en la medida de cuán importante eso es para ti lograr eso es lo que va a determinar si tú vas a completar esos 12 meses de entrenamiento. Eso es lo que va a determinar si tú llegas al día del maratón. Eso es lo que va a determinar si tú subes hasta la montaña y bajas hasta abajo y cruzas la meta completando esas 26.2 millas. Para nosotros como creyentes, nosotros también tenemos una carrera. Nosotros también estamos en un maratón, en el cual todos hemos sido inscritos como hijos del Señor, como creyentes de Cristo. Y ese maratón es el de llevar el evangelio a todas las naciones. Es el de ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. Un maratón y una carrera de mucha más importancia que cualquier maratón, incluyendo el de Pikes Peak, y de muchísimo más prestigio que cualquier carrera.
pero también uno de mucha más dificultad, de problemas más extremos y más serios que vamos a enfrentar. Y por eso es de extrema importancia, es de mucha importancia que tengamos bien claro, tengamos requete bien claro la meta de esta carrera en la cual nosotros como creyentes estamos inscritos. El propósito de esta carrera, que es otra vez hacer discípulos a las naciones. Y que deseemos con todas nuestras fuerzas el premio final, que es ver la gloria de Dios llenar la tierra, que es que nuestro Salvador vuelva y establezca su reino aquí en la tierra y estemos todos nosotros en gozo eterno con Él para siempre. Ese es el premio. Es importante que lo deseemos, que lo tengamos claro. Esta carrera es de mucha más dificultad que cualquier otra carrera. Y eso es lo que vemos hoy en este pasaje. Hoy vemos que lo que sostuvo a la primera iglesia, a los apóstoles que sufrieron, lo que los sostuvo, lo que los motivó a seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, fue precisamente la misión, fue precisamente la meta. Eso fue lo que los sostuvo a ellos, eso fue lo que los motivó a ellos y eso es lo que nos debe sostener y motivar a nosotros hoy también. Si nosotros queremos terminar esta carrera, si queremos terminar este maratón en el cual como creyentes hemos entrado al poner nuestra fe en Cristo. En nuestro estudio a través de Hechos hemos visto el comienzo de este maratón. Vimos a Cristo darle la misión a la iglesia, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vimos en el capítulo 2 que ellos fueron empoderados para entrenarse para la carrera. Vimos también ahí que la iglesia se estableció con la poderosa predicación de Pedro. Y ya hemos visto, ya hemos presenciado cómo ellos han enfrentado las primeras dificultades en su entrenamiento. En el capítulo 4 vimos que ellos fueron arrestados, fueron amenazados. Y la semana pasada vimos en la primera parte del capítulo 5 cómo enfrentaron problemas, no solamente externos, sino también internos. Vimos cómo ellos enfrentaron problemas con Ananías y con Zafira. Problemas de afuera, problemas de adentro. Y hoy los vemos enfrentar más desafíos. Los apóstoles son arrestados y son azotados por causa del Evangelio, pero también observamos su actitud, observamos su motivación. Ellos tenían los ojos puestos en la meta, aún en medio de la dificultad, y esto es lo que los lleva a no desanimarse, a confiar en el Señor y a seguir adelante con la misión. Y al final del capítulo los vemos decir algo que parece absurdo, que parece ilógico. Ellos se regocijan porque fueron considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque pudimos sufrir por tu nombre. Eso parece absurdo, eso parece ilógico. Pues eso absurdo y eso ilógico es algo similar a lo que diría un corredor de maratón que está entrenando tras sufrir ampollas en los pies o desgarrarse un músculo en su entrenamiento, por el rigor del entrenamiento, que sonríe internamente al recordar cuál es su propósito, cuál es su meta. La meta es, estoy preparando para esta carrera. Y se ve cruzando esa meta. Cuando vemos a esa luz, vemos que esto que ellos dicen al final del pasaje no es tan absurdo y no es tan ilógico, sino hace totalmente sentido. Y a eso es lo que el Señor nos llama hoy, a mantener los ojos en la meta, porque eso nos va a sostener, no importa las dificultades. Lucas comienza el pasaje mostrándonos y enfatizando que no todo en el entrenamiento es dolor y dificultad. También hay alegría, también hay gozo, también hay frutos deliciosos en el proceso.
Cosas que vienen del Señor, que el Señor nos da para motivarnos, para prepararnos para completar esta misión. En los versículos 12 al 16 vemos estos frutos como el resultado de la vida en comunidad. El día a día la iglesia, esto que estamos haciendo nosotros hoy, nuestro ritmo semanal como iglesia. Lo primero que notamos en esta porción, versículos 12 al 16, son los milagros realizados a través de los apóstoles. El versículo 12 nos dice que por mano de ellos se realizaban muchas señales y muchos prodigios. El versículo 15 menciona que enfermos y atormentados eran traídos a las calles para que al pasar Pedro, al menos su sombra los alcanzara. Y el versículo 16 cierra con la impactante afirmación que todos eran sanados, no algunos. Todos, todas esas personas eran sanadas. Por eso le dice que son prodigios. Estas señales gloriosas apuntan a que este nuevo movimiento que está comenzando viene nada más y nada menos que de quién? De la mano de Dios. Si bien Cristo había realizado muchas señales, incluyendo, podríamos decir que la más grande de todas las señales, su propia resurrección después de 3 días de muerto, el Espíritu Santo a través de los apóstoles hizo estas maravillas para demostrar que, como Gamaliel dice más adelante en este pasaje, esto no es un movimiento de hombres, sino que esto es un movimiento de Dios. Esas son señales, está apuntando a eso, está afirmando eso. Al igual que las señales que vemos en el Antiguo Testamento durante el tiempo de Moisés, un nuevo movimiento de Dios, y esas señales están afirmando esto es de Dios, ocurriendo en el pueblo de Dios. Luego en el tiempo de Josué, están entrando a la tierra prometida, un nuevo movimiento, algo nuevo que está ocurriendo en el tiempo de la iglesia. Las señales confirmaban que esto era de Dios. Después tenemos Elías, temporadas en la iglesia, que el Señor a través de estas obras sobrenaturales confirma, esto viene de mi mano, esto es mío. Esta es mi obra con mi pueblo. Esta es mi obra de salvación en mi pueblo. Estas señales confirmaron que los apóstoles eran de Dios y que estaban estableciendo este nuevo capítulo en el plan de salvación del Señor con su pueblo. Están estableciendo el fundamento de la iglesia. Hoy no vemos estas mismas señales y milagros ocurrir de esta manera, de esta naturaleza. Eso no significa que el Señor no hace obras sobrenaturales entre nosotros. Claro que sí. Dios es soberano. Para Dios no hay nada imposible. Dios responde a la oración de su pueblo con misericordia. Pero esta categoría, lo que vemos aquí, estos dones de sanidad, como lo vemos expresado a través de los apóstoles, donde de manera infalible un apóstol declaraba, eres sano. La sombra de un apóstol sanaba a todos. No se quedaba a uno, a todos. Estos eran señales que afirmaban este nuevo capítulo en la obra de Dios es del Señor. Ahora, ¿cómo estas señales nos ayudan a nosotros hoy? Eso ocurrió hace 2000 años. ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros hoy? ¿Cómo esto nos motiva a nosotros hoy? ¿Cómo esto nos ayuda a mantener los ojos puestos en la meta? Esto nos ayuda a tener seguridad de esto que nosotros estamos haciendo aquí. Esto que nosotros cantamos, esto que nosotros afirmamos creer, ¿es verdadero o no es verdadero? Es verdadero. Porque Dios usó estas señales sobrenaturales para fundar su iglesia. Y aquí tenemos la evidencia histórica de ello. Nos ayudan a saber que todo el esfuerzo, que toda la dificultad, que toda la oposición que nosotros enfrentamos día a día, vale la pena. Vale la pena porque sabemos y creemos que es del Señor, porque ha sido confirmado de manera sobrenatural por el Señor.
la obra de Cristo en su vida, en su muerte y su resurrección, y no solamente en Cristo, sino en la fundación de la iglesia a través de los apóstoles. Esto que nosotros creemos ha sido autenticado por el Señor, por el Espíritu Santo. Esto que nosotros vemos la iglesia hacer aquí es lo que nosotros hacemos y creemos hoy acá, 2000 años después. Y 2000 años después podemos saber que esto que creemos es del Señor, porque mira cómo el Señor lo confirmó. Y eso me lleva a vivir para el Señor, no importa lo que yo pueda enfrentar. Lo impresionante es que estas señales sobrenaturales, estos son prodigios, estos ocurren, vemos aquí que ocurren en medio de lo ordinario. Lo sobrenatural, lo extraordinario, vemos aquí que ocurre en el día a día, en lo cotidiano, en lo ordinario de la iglesia. Una vida sencilla que vemos cómo la iglesia vivía, pero hermosa y maravillosa. Al final del versículo 12 nos dice que todos estaban en común acuerdo. Esto es un lenguaje que ya Lucas ha usado en el capítulo 2, en el capítulo 4. Él ha usado ya estas palabras. Allá él describía la vida cotidiana de la iglesia, donde ellos de común acuerdo, lo que tenían en acuerdo era Cristo, era el Evangelio, y ellos se regocijaban en eso. Y eso era lo que los unía. Eso era lo que hacía que se amaran los unos a los otros, porque eran hermanos, unidos por medio de la sangre de Cristo. El capítulo 2 nos dio más detalles que se van a repetir al final de nuestro pasaje. Dice que allá en el capítulo 2 dice que en ese cotidiano, lo ordinario que ellos hacían en el día a día, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ellos perseveraban en oración, en la comunión, practicando la cena del Señor. Son cosas sencillas que nosotros hacemos todas las semanas. Comunes, sin mucha pompa, sin mucha gloria. Pero a través de ellas, el poder de Dios se manifiesta. Son poderosas, son hermosas, porque esas cosas sencillas que nosotros hacemos domingo a domingo, miércoles a miércoles, semana tras semana, esas cosas sencillas nos nutren, nos sostienen, fortalecen nuestra fe. Vuelven a poner de manera fresca nuestros ojos en la meta, renuevan nuestra mirada en el Señor para que podamos seguir adelante. Todavía hoy tenemos estas prácticas que parecen cotidianas, ordinarias, parece que no hacen nada. Pero a través de ellas vemos la belleza del Señor, vemos la hermosura de Cristo, vemos la gloria de la gracia de Dios, de su evangelio. Podemos ver esta unidad que tenemos en Cristo, nos lleva a amarnos los unos a los otros, estas cosas sencillas, ordinarias. Son el resultado de simplemente nosotros congregarnos y practicar las disciplinas que el Señor nos ha dado en su palabra. A través de ellas somos nutridos, somos sustentados, somos fortalecidos. Y eso, iglesia, eso nos ayuda ¿a qué? A enfrentar las dificultades. Eso nos reanima en medio del dolor que podamos estar sintiendo. Eso nos vuelve a reenfocar nuestra mirada en la meta que es Cristo Jesús. Y hoy nosotros somos animados por medio de este pasaje, somos animados a no descuidar lo cotidiano. Lo cotidiano y ordinario, y aunque parezca que no hacen nada, que no descuidemos esas disciplinas que el Señor nos ha dado en su palabra. Que disfrutemos de nuestra vida en comunidad. Porque esas cosas sencillas, congregarnos, orar, leer la palabra, venir a la mesa del Señor, amarnos los unos a los otros, tener comunión entre nosotros, esas cosas sencillas nos animan, nos enriquecen,
nos fortalece en medio de lo difícil. Nos ayudan a mantener nuestra meta, nuestra mirada puesta en la meta. Lucas comienza con lo bonito, pero en los versículos 17 al 40 es honesto y nos muestra la realidad y lo difícil del entrenamiento de este maratón en el cual nosotros nos encontramos. El versículo 17 nos muestra que los frutos de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, en esos versículos 12 al 16, eso lo maravilloso, lo hermoso, los frutos de eso, allí nos dice que más y más personas se añadían y que eran tenidos en gran estima en la comunidad. Los frutos de eso produce celos en los líderes religiosos judíos. El versículo 18 nos dice que ese celo los lleva a nuevamente, lo mismo que vimos en el capítulo 4, a nuevamente a echarles mano, a apresarlos. Pero esta vez no solamente son confrontados en un concilio, esta vez son puestos en la cárcel. Un nivel más allá. Y pasan la noche en la cárcel, pero durante esa noche el Señor hace otro milagro más. Versículo 19 dice, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos. ¿Y qué es lo que Dios les dice al sacarlos de la cárcel? ¿Qué es lo que Dios les dice? Dios les dice, no olviden la misión. No olviden la misión. Miren el versículo 20. Y sacándolos les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. ¿Será Dios cruel? ¿Será Dios malo con los apóstoles? Porque predicar fue lo que los metió en problemas en el primer lugar. Si lo vuelven a hacer, las consecuencias van a ser ¿qué? Pues más serias. La primera vez solamente los confrontaron, esta vez los apresaron y los meten en la cárcel. Si lo vuelven a hacer, va a ser peor. ¿Cuál es la prioridad? ¿La prioridad es la seguridad física de ellos o la prioridad es la misión? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es que ellos no sientan incomodidad. La prioridad es que ellos no sufran dolor o entrenar para completar el maratón. Como dice el americano, no pain, no gain. Sin dolor no se gana nada. Los apóstoles saben cuál es la prioridad. El Señor les dio la misión. Al final de Mateo les dio la misión. Lucas nos dice, Hechos en el capítulo 1, en el versículo 8. Empiecen predicando en Jerusalén, después Judea, después Samaria y lleven el evangelio hasta los confines de la tierra. Esa es la prioridad. A ellos no les importa su vida. A ellos les importa la misión. Y por eso, ¿qué hacen? Versículo 21. Habiendo oído esto, al amanecer, entraron en el templo y enseñaban. Más adelante en Hechos vamos a ver otro apóstol que pronto vamos a conocer, Pablo. Él va a decir, esto que ellos están haciendo con sus hechos, Pablo lo va a describir con palabras. En el capítulo 20, versículo 24, él va a decir, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar
mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ellos tienen claro cuál es la misión. En los versículos 21 al 26 tenemos el drama entre los guardias y los líderes religiosos cuando no encuentran a los apóstoles en la cárcel. Eventualmente los encuentran y los traen ante el concilio. Los interrogan en el versículo 28 diciendo, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Lo vimos en el capítulo 4, versículo 18. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Me imagino que eso tuvo que haber llenado a Pedro de alegría. ¡Bingo! Porque el Señor dijo, comiencen en Jerusalén. Vamos bien. Han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. La sangre de Jesús. Ahora, en ese momento, una persona típica, una persona normal, que ve que su vida está en peligro, está siendo interrogado, acaba de pasar la noche en la cárcel, ve que la temperatura está aumentando. Una persona típica hubiera usado una respuesta diplomática. Pero los apóstoles tienen una misión. Y eso, a pesar de la tormenta en la cual ellos se encuentran, eso les da paz. Eso los sostiene. Pedro, como que agarra y le echa agua al aceite caliente en el versículo 29 y dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Confronta dos cosas. Primero, les dimos órdenes estrictas. No, nosotros debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres. Y después, en cuanto a la afirmación de que le quieren echar la culpa acerca de la sangre de Jesús, se los dice directamente. Ustedes lo mataron y ustedes lo colgaron en una cruz. Él completa su misión a pesar de la amenaza. Es como que antes de abrir su boca, en ese momento que lo confrontaron, antes de abrir su boca, Pedro piensa en su mente. Ten cuidado lo que vas a contestar ahora mismo, porque esto te puede meter adentro. Esto puede traer dolor. Pero después piensa, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar la carrera. Y se acomoda, y patea, y golazo. ¿Está loco este hombre? Está igual de loco que una persona que se somete a un entrenamiento riguroso por 12 meses para completar una misión, para subir y bajar una montaña de 14.115 pies de elevación. Estás así de loco. Tiene una misión, tiene una meta, y por dolorosa que sea, la va a cumplir. ¿Para en qué resulta esto? En que casi lo matan. Miren el versículo 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Casi, porque Dios levanta a un tal Gamaliel, un líder religioso entre ellos de muchísimo respeto, de muchísima estima, el cual les dice en los versículos 38 al 39, por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios.
¿Y qué pasa? Versículo 40. Ellos, líderes religiosos, ellos aceptaron su consejo, el consejo de Gamaliel, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Se libraron esta vez. Se libraron esta vez de la muerte, porque los azotaron. La última vez no los habían azotado, esta vez sí los azotan. Tenemos que recordar que esos azotes no eran nada, no era como cuando tu papá te agarra una correa y te pega. Estos eran azotes que te dejaban en carne viva. Eran azotes que no solamente provocaban dolor, eran azotes para humillarte delante del pueblo. Se libraron esta vez de la muerte, pero más adelante veremos que hay algunos que no se libran de la muerte. En el capítulo 7 va a caer el primero, Esteban. En el capítulo 12 va a caer el segundo, Jacobo. Y desde entonces se estiman que décimas de millones de creyentes han pagado el precio más alto con su sangre. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque han dicho, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de completar la carrera. Vean los ojos. ¿Qué dificultades, hermanos? ¿Qué desánimos? ¿Qué problemas? ¿Qué oposición vamos a enfrentar nosotros hoy? O mañana, o esta semana, o el resto de nuestra vida. No sabemos. Pero aquel que quiera vivir piadosamente para el Señor va a sufrir persecución, dice la palabra. La pregunta es, ¿qué va a ser más importante para ti y para mí? ¿La comodidad? ¿Nuestras vidas? ¿Nuestras preferencias? ¿Nuestros sueños? ¿Nuestras metas? ¿O la misión? ¿O la meta que el Señor nos ha dado a nosotros? Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Aquellos que se hacen llamar creyentes, pero para ellos lo más importante es comodidad, son preferencias, son metas, son sueños, son tesoros terrenales. El Señor dice, si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. El Señor también nos dijo, todos los días somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, nuestra misión, nuestra meta y seguir al Señor. Aquellos de nosotros que, como los apóstoles vemos aquí, priorizamos la misión, priorizamos al Señor. El Señor termina diciendo, y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿Qué tipo de creyentes vamos a ser nosotros? ¿Qué tipo de personas vamos a ser nosotros? ¿Qué vamos a priorizar? Lucas cierra el pasaje de manera fenomenal, mostrándonos cuál era la prioridad de la iglesia. En el versículo 41. Dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Salieron regocijándose porque fueron considerados dignos de haber sufrido afrenta.
por su nombre. Los acaban de azotar, los acaban de amenazar otra vez. Y ellos están alegres, gozosos, contentos, porque están sufriendo por causa del nombre de Cristo. Lo tenían claro, hermanos, lo tenían claro. En ninguna manera estimaban su vida como valiosa a fin de poder terminar la carrera. Lo tenían clarísimo. Y esa es la clave. Esa es la receta para nosotros perseverar sin importar los problemas, sin importar las dificultades. Para nosotros poder enfrentar cualquier dificultad. Esa es la clave. Saber que todo es por causa de su nombre. Es mantener los ojos puestos en la meta, saber que tenemos una misión. Esa es la clave. Ver la meta final. La tierra va a ser llena de su gloria. Como las aguas cubren al mar, su reino va a estar aquí en la tierra. Va a haber gente de toda lengua y de toda nación declarando que Jesucristo es el Señor por toda la eternidad. Esa es la meta, esa es la misión y no podemos perder eso de vista. Porque cuando eso se nos nubla, cuando perdemos eso de vista, entonces tememos. Entonces sanhedrines nos pueden gobernar, nos pueden dominar. En vez de dominarnos el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No perdamos eso de vista, iglesia. No valoremos nuestra vida, no valoremos nuestras preferencias, no busquemos la comodidad por encima del Señor. Tenemos que decir con Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Nada se compara a eso, nada se compara a la meta. Él es la perla de gran precio. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entre esas cosas llegó a perder hasta su vida misma. Para Él su vida fue basura para ganar a Cristo. Por eso decía, vivir es Cristo y morir es ganancia. Qué libertad tenía ese hombre, porque tenía los ojos puestos en la meta. Y aquí podríamos bien terminar, pero antes de cerrar, Lucas hace una cosa más. Cierra tal como abrió. Vuelve a enfatizar la vida cotidiana, los ritmos diarios y simples de la iglesia. Esas cosas que alimentan y avivan nuestra consagración, nuestra fidelidad a esta misión del Señor. Versículo 42. Y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús. Otra vez, yo creo que Él cierra, porque Él no quiere que nosotros menospreciemos, que nosotros como iglesia no descuidemos esto que parece típico, esto que parece normal, esto que parece ordinario, que hacemos todas las semanas. Él quiere que no desvaloremos nuestra vida como iglesia, nuestra vida en comunidad como congregación. Porque esto ordinario, porque esto cotidiano, esto produce algo sobrenatural. Una resolución inquebrantable. Una disposición, un valor, una osadía, valentía para enfrentar lo que se venga a fin de completar la carrera.
algo que practicamos de semana en semana. Es como ese entrenamiento que se practica de semana en semana. 12 meses para completar ese maratón. Esto nosotros hacemos de semana en semana y esto nos fortalece. Esto nos anima. Esto vuelve a renovar nuestra mirada en la meta para que los problemas o los opresores del mundo no puedan controlarnos, no puedan callarnos. Seamos fieles al Señor. No temamos a nada. Vamos a cerrar en oración, mis hermanos, pidiéndole al Señor que produzca esto en nosotros. Yo necesito esto. ¿Quién necesita esto? Yo soy el primero en reconocer que necesito esto. Que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros. Que el Espíritu Santo brote esto en nosotros, ¿verdad? La palabra dice que Él es como ríos de agua viva. Un manantial que brota. Que Él brote esto en nosotros. Esta disposición, este carácter. Esta voluntad inquebrantable de hierro que tenían estos hombres. Para vivir para el Señor, sin importar las amenazas y los problemas. Que nosotros podamos decir con ellos otra vez, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa, a fin de poder terminar la carrera, el ministerio que hemos recibido de parte del Señor Jesús.